un tema muy importante. Quiero retomar. Esta campaña de cualidades de carácter está por terminarse y yo quiero saber cuántos de ustedes recuerdan algunas de las cualidades de carácter que hemos visto. Diligencia, ¿qué más? Integridad, disciplina, veracidad, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Muy bien. Me imagino que todos ustedes han resuelto sus cuestionarios, ¿verdad? Recuerden que la persona que presente su manual con todos los cuestionarios resueltos se va a ganar un premio. Así es que es una forma de motivarlos a que en su devocional pueden hacerlo en la noche, en la mañana, a la hora que ustedes dediquen un tiempo de estar meditando en la palabra del Señor. Bueno, aunado a todas las cualidades de carácter que hemos visto, vamos a ver hoy el tema de mansedumbre. ¿No está por? ¿No? Ok. Y les voy a pedir que se pongan de pie y hagan sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Si no trajo su manual, le recomiendo que haga anotaciones porque son cosas para la vida diaria. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que ella trae dirección a nuestra vida. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que quites toda distracción de nuestra mente y que nos ayudes a concentrarnos en escuchar tu voz. Te rogamos también que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos alumbre para poder entender con claridad tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, este pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de cómo fue que Jesús personificó y nos modeló cuando Él estuvo en la tierra, nos modeló la actitud de ser manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces nuestro modelo es Jesús. Nosotros tenemos, acuérdense que el objetivo de toda esta campaña es que nosotros lleguemos a tener el carácter de Jesús, que nuestro carácter se parezca al de Jesús. Si a usted le dicen, ay, ¿cómo se parece su hijo a usted? Espántese, ¿sí? Porque su objetivo es que su hijo se llegue a tener el carácter de Jesús, ¿ok? Entonces, Jesús vino a modelar a nosotros, en su persona, la actitud de la mansedumbre. Y Él mismo lo dijo, ¿verdad? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vemos que aquí que hay sinónimos. Me están pasando las dos al mismo tiempo. En su manual tenemos los sinónimos de lo que significa la mansedumbre. Ya vimos que Jesús vemos los sinónimos. Los sinónimos de mansedumbre es, ¿qué dice? Suavidad, docilidad, apacibilidad, afabilidad, subordinación y humildad. Y muchos de nosotros decimos, uy, pues casi sinónimo de tonto, ¿no? De que déjate de todos, de que debemos aceptar todo lo que se nos dice. Vamos a ver que no es así.
Vamos a ver la definición. Dice disposición pareja. ¿Por qué disposición pareja? Bueno, aprendimos acerca de ¿qué era la disposición? A ver, consulten su manual. Hace 8 días vimos la cualidad de carácter de disposición. ¿Se acuerdan qué es disposición? No, la definición de disposición, ¿qué es? El buen ánimo de una persona para hacer algo, ¿ok? Entonces aquí dice que la disposición de mansedumbre es una disposición pareja. ¿Qué quiere decir? Que debe ser continua, no debe ser ahora sí y mañana no, ¿sí? Tiene que ser una disposición constante, ¿sí? Ahora otra de las cosas, dice la definición que la mansedumbre es tranquila, pero también es equilibrada, ¿ok? No es pretenciosa y mantiene las presiones bajo control, ¿ok? Esa es la mansedumbre. Ahora vamos a ver, la mansedumbre, lo opuesto a la mansedumbre es la rebeldía, ¿cierto? Es una condición de ser impersuasible. Lo opuesto a la mansedumbre es la rebeldía, la condición de ser impersuadible. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que aunque usted le diga, mira, la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él es el que murió en la cruz para pagar el precio de tu pecado. Pero la persona dice, sí, pero yo creo en San Judas Tadeo, ¿sí? Esa es una persona impersuadible, ¿no? Impersuasible, ¿sí? Negativa. Denota obstinación, ¿sí? Cuando una persona no es mansa, es obstinada, es necia, ¿no? Es terca, como decía mi abuelita, aunque le muestres los pelos en la mano, no acepta lo que tú le dices, ¿no? Dice, una persona que no es mansa, rechaza, es obstinado de la voluntad de Dios, y de ahí viene la desobediencia. Cuando nosotros no somos mansos, somos desobedientes, ¿no? Hay personas que no se dejan persuadir o no se dejan convencer, no porque no estén viendo la realidad, sino porque son tercas, ¿no? En el Antiguo Testamento la mansedumbre se destaca como una virtud, fíjense, como una virtud de quienes sufren opresión, estrechez, acusación o privación. Llegó a significar la actitud de sumisión a Dios del hombre o del pueblo que está en tales circunstancias. Yo les voy a pedir que abran, por favor, que me ayude Miguel, a leer Números capítulo 12, versículo 1 al 3. Y este es un ejemplo de cómo las personas debemos actuar cuando somos mansas o tenemos mansedumbre. Números, capítulo, es el quinto número de la Biblia, para que no me olviden. Números, capítulo 12, que lo tenga primero, 12, versículos 1 al 3. Dígelo, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer justa que había tomado, porque él había tomado mujer justa. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora bien, ¿me lo vuelves a leer, por favor? Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Fíjense, aquí donde se muestra la mansedumbre de Moisés, en que ellos lo estaban
estaban hablando mal de él, estaban haciendo un complot, porque dicen, ¿qué? ¿A poco nada más Dios ha hablado a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de Aarón? Entonces, estaban hablando de él, estaban acechando contra él, y cuando Dios los castiga, porque Moisés era el escogido de Dios, tenía sus defectos, no era perfecto, pero era el escogido de Dios, y por ser el escogido de Dios, Dios castigó a su hermana María con lepra. ¿Y saben dónde se muestra la mansedumbre de Moisés? En que él clamó a Dios para que Dios la sanara. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros hemos sido atacados, hemos sido acusados injustamente, hemos sido oprimidos, pero la mansedumbre es una virtud que viene de parte de Dios para que nosotros podamos soportar este tipo de cosas. Ahora, fíjense, hablábamos acerca del ejemplo de Jesús. Jesús, el rey mesiánico, era un rey. Jesús es el rey. Y Jesús, cuando vino a la tierra, habla Zacarías acerca de la profecía acerca de que él iba a venir, y dice que iba a venir humilde. No iba a venir con joyas, con corona, con vestido real, iba a venir humilde. La mansedumbre es algo que va enlazado con la humildad, es algo que es parte de la humildad, o que se deriva de la humildad, ¿ok? Otra de las cosas es que, siendo el rey, vino sentado sobre un asno, no venía sobre un caballo, ¿verdad? Él era humilde y sencillo de corazón. ¿Y eso le quitó el ser rey? No. ¿Verdad que no? Muchas veces nosotros creemos que porque somos quien somos, porque ganamos, porque usamos ropa de marca, a veces hasta porque simplemente estrenamos algo nos sentimos superiores a los demás, ¿cierto o no? Pero quiero decirles que por eso estamos aprendiendo de Jesús la humildad. Y lo que leímos en el versículo, ¿no? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. En el Nuevo Testamento se mantiene la promesa del Antiguo Testamento para los mansos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que piensan que tienen derecho a todo, ¿cierto? ¿Cierto o no? Que a veces nosotros mismos, ¿no? Pensamos que tenemos derecho y decimos, es que yo soy la dueña de la casa, yo tengo derecho a decir y a gritar y a cambiar la toalla cuando a mí se me antoja, ¿cierto? O decimos, yo estoy pagando mi cuota de recuperación, tengo derecho a esto, otro, ¿cierto? Siempre el ser humano piensa que tiene derechos, ¿no? Y esa es una lucha, porque creemos que no somos mansos y creemos que todo lo merecemos, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez alguien me enseñó que a los hijos que se les da todo con facilidad son los hijos más mal agradecidos, ¿cierto o no? Y yo me he dado cuenta que a los que Dios les hace milagros muy a menudo son los más mal agradecidos, ¿sí? Esto es falta de mansedumbre. Entonces, dice, hay quienes piensan que tienen derecho a todo, y aquí nos dice que la mansedumbre es padecer también, padecer. Miren, el apóstol Pablo, ¿cómo habla en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11? Alguien que me ayude a leer 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Fuerte. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos angustiados y no tenemos morada fija. Ajá. Fíjense, ¿quién era Pablo? Era uno de los mejores predicadores de la historia, ¿cierto? Y sin embargo, donde quiera que iba, padecía hambre, padeció sed, padeció falta de abrigo,
fue abofeteado, ¿cierto? En una ocasión dicen que tuvieron que sacarlo en una cesta porque estaba siendo perseguido, ¿sí? Fue humillado también y nosotros tenemos la tendencia de que siempre queremos reclamar por falta de humildad. Efesios 4, del 1 al 2, alguien que venga a leer Efesios 4, del 1 al 2, nos habla acerca de cómo es que nosotros, para alcanzar la mansedumbre, tenemos que estar dispuestos a pasar por muchas cosas. Sí. Efesios 4, 1 al 2. Yo pues, preso al Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, fíjense, también la mansedumbre va ligada con el amor, y Pablo le aconseja a Timoteo: huye de todas estas cosas y practica la justicia, la fe, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sí? Esas son cosas que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, a modelarle a nuestros hijos, ¿sí? Porque de esa manera nosotros podemos practicar la mansedumbre. A veces nosotros somos tan egoístas que pretendemos que todo el mundo debe estar rendido a nuestras plantas, hasta el Señor, ¿cierto o no? Y decimos: Señor, ¿por qué este sí prospera y yo no? ¿Por qué a mí me mandaste una enfermedad y a aquel no? ¿Por qué siempre, verdad? Por eso lo que decía David, yo siempre le digo a las personas: pregúntale al Señor para qué, porque Dios es un Dios de propósitos, ¿sí? Fíjense, con la mansedumbre se debe dar testimonio ante los de afuera. A mí el libro de Tito me fascina, no sé si usted lo ha leído, pero el libro de Tito me fascina porque el apóstol Pablo, cuando lo escribe, él lo escribe con mucha certeza, con mucha fuerza. Le dice a Tito: para esto te dejé en Creta, para que ordenaras las cosas, ¿cierto? Y después le va dando consejo tras consejo. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 5, habla, después de que le dice a Tito para qué lo dejó en Creta, habla diciéndole: repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Y yo estaba pensando, bueno, a ver, Pablo, ¿cómo es que le estás tratando de enseñar a Tito a tener mansedumbre? Y les dicen que los trates duramente, que les hable fuertemente para que sean sanos en la fe. Entonces, como que ya no va de acorde a ser, ¿cómo dijimos que son los sinónimos de la mansedumbre? Ser que pacientes, ser que humildes, dóciles, ¿verdad? Como que ya no hay congruencia. Pero fíjense, no debemos entender la mansedumbre como el ser dejados, el ser pasivos, el ser apáticos, sino también hablar con autoridad, ¿sí? Dice, y luego les dice que la mansedumbre no es aceptar, luego les dice que les hable con mansedumbre, Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mansedumbre no es aceptar todo lo que nos dicen, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Aun cuando necesitamos restaurar a una persona, debemos hacerlo con mansedumbre. Ahora dice aquí que la mansedumbre proviene del griego prautes o praotes. En las escrituras tiene un significado que consiste no solo en el comportamiento externo de la persona. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se ven bien tranquilas, que se ven bien pacíficas, pero nada más estás en contra de lo que piensa y se pone como cerillo, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, de política, a nadie le dije por quién iba a votar.
ni le dije en contra de quién estaba. ¿Sabe por qué? Porque esos son temas que la gente saca el carácter, pero de inmediato, ¿no? Entonces, la mansedumbre no es una expresión externa, ¿sí? La mansedumbre es que nosotros aprendamos a ser sabios para saber cuándo escuchar, cuándo hablar, cómo decir las cosas, ¿sí? Dice, no solo en el comportamiento externo de la persona, ni en sus relaciones con sus semejantes, porque hay personas que son muy dóciles y muy educadas con los demás, pero en casa, ¿qué tal? ¿No? Sacamos el cobre, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, no se trata solamente del comportamiento externo ni de las relaciones, dice, más bien es una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Fíjense, esta cualidad de carácter se utiliza más con nuestra relación con Dios y viene como un efecto a impactar la vida de los que nos rodean. Es la disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos del Señor con nosotros. ¿Cuántas veces usted le ha reclamado al Señor? ¿Cuántas veces? Yo sí le he reclamado, ¿sí? Y yo creo que eso no es pecado. Pero yo recuerdo que en una ocasión yo le dije al Señor, yo tenía muchos problemas en mi relación matrimonial y entonces le dije al Señor, bueno, ya me quitaste a mi papá y ahora me vas a quitar a mi esposo. O sea, como de qué se trata, ¿no? Entonces, yo pensaba que Dios me había quitado a mi papá, pero no es cierto, mi papá tomó la decisión de dejarme, ¿sí? Yo culpaba al Señor por tener problemas con mi esposo, pero no era cierto. Los problemas era que no sabíamos abordar los problemas, sino que nos atacábamos uno al otro. Entonces, cuando nosotros pasamos por cierta situación, yo recuerdo que en una ocasión una chamaquilla de la congregación me dijo así muy despóticamente, lo que pasa es que tú eres una menopáusica. Y yo dije, ¿y qué? ¿Y eso qué? ¿No? Entonces, pero yo después me di cuenta que conforme va pasando el tiempo, a veces el ser menopáusica lo vemos como si fuera algo terrorífico, ¿no? Y no es cierto, es un plan de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Un plan de Dios que nos trae muchas enseñanzas, muchas experiencias, pero a veces nosotros le reclamamos a Dios, ¿no? Yo en aquella ocasión casi le dije al Señor, o sea que ya me quiso decir que estoy vieja porque estoy menopáusica, o sea que me dijo que estoy enferma de la cabeza porque estoy menopáusica, o sea que me quiso decir, y mi mente voló, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Que a veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucede en nuestra vida cuando somos creyentes, porque no lo entendemos, ¿no? Y en ocasiones a nosotros se nos olvida que estas situaciones que nos desconciertan tienen un propósito de Dios. La Biblia dice que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos, ¿cierto? Y hay cosas que pasan en nuestra vida que no podemos entender. Por ejemplo, ¿cómo es que la esposa de David Wilkerson fue el que empezó los centros de rehabilitación en Estados Unidos? Tuvo 32 veces cáncer. Yo decía, ¿cómo? Si sirve al Señor, ¿por qué razón Dios la tiene enferma? ¿Por qué si es una persona buena que ha ayudado a cantidad de personas? ¿Por qué tiene esa enfermedad? Pero cuando vemos el ejemplo de Pablo en las Escrituras y dice, 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí esta enfermedad. Se dice que Pablo padecía una especie de conjuntivitis que le deformaba toda la cara y predicaba sanidad. Pero él contesta y dice, pero el Señor me ha contestado, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios?
mantener a Pablo enfermo. ¿Por qué? Porque había hecho tantas cosas en el nombre del Señor que se iba a envanecer, y ese envanecimiento no le iba a permitir entrar al reino de los cielos. Yo te quiero decir algo, a veces pasarán cosas en tu vida que tú no puedas entender. Una cosa que yo le dije al Señor una vez fue cuando mi hijo Esli se accidentó. Estábamos predicando en una iglesia pequeñita y íbamos a hablar sobre sexualidad, y entonces le dijimos al líder: oiga, pues saque a los niños porque van a estar escuchando la conferencia. Entonces sacaron a los niños a jugar, y dentro de esos niños se sacaron a mi hijo. Y cuando terminó la prédica yo no escuché a mi hijo, y salí a la calle y aquí no había nadie en la calle. Y fui caminando, pensé que se habían robado a mi hijo. Fui caminando por la calle gritándole, cuando oí que en una casa dijo: es mi mami, déjenme salir a verla. Entonces, cuando lo vi con el ojo hasta abajo, con una cicatriz hasta acá y abierta la piel. Entonces, yo le reclamé mucho al Señor y le decía: Señor, no es justo, tú has prometido cuidar de nosotros. Si estábamos predicando tu palabra, no pudiste cuidar a nuestro hijo. Se le cayó la barra de una escuela encima que tenía púas en la orilla, y al quererse salir del alambre se rasgó toda la carita. Y sabe que por mucho tiempo le pregunté al Señor: ¿para qué? ¿Para qué? Hice todo lo que estaba en mis fuerzas hacer. Le compré cremas, le puse sábila, me decían que le pusiera miel, le puse todos los menjurjes sabidos y por haber. Y la cicatriz seguía igual. Ahora que veo a mi hijo, yo me doy cuenta de algo. El Señor quería glorificar su nombre, porque a través de pura oración, porque después de ahí tenía tiempo de ponerle los menjurjes, a través de pura oración usted puede ver a mi hijo y no tiene cicatriz. Los cirujanos me decían: si hubiera sido horizontal, se podría hacer cirugía, pero como fue vertical, pues es como las telas, se va deshilachando, de nada va a servir. Pero ¿sabe una cosa? Dios quería mostrarme de lo que era capaz de hacer en nuestra vida. Y eso incrementó mi fe, y eso me ha ayudado a saber que no hay imposible para Dios. ¿Sí? Así es que muchas cosas hay en nuestra vida que suceden con el propósito de Dios. El que el Señor nos ayude a aceptar su voluntad. A lo mejor ahorita eres pobre, pero al ratito el Señor te va a hacer que tengas más recursos, ¿sí? Con un propósito. A lo mejor le des a los que no tienen, ¿sí? A lo mejor ahorita no eres un buen administrador, pero más adelante vas a aprender a ser un buen administrador, y Dios te va a confiar muchas cosas que tú no puedes llevar a cabo ahorita. A lo mejor yo en una ocasión escuché que una persona dijo: yo le doy gracias a Dios porque mi hijo ha entregado su vida a Cristo después de 25 años de oración. Pero ¿sabe qué? No es que Dios no escuchaba su oración, es que Dios estaba desarrollando en ella paciencia, y la paciencia se necesita para entrar al reino de los cielos. Así es que, ¿sabe una cosa? A lo mejor usted no me explica por qué pasa por tal o cual situación, pero Dios está formando su carácter. Este término está estrechamente relacionado con la palabra tapeinostrosume. Los adjetivos en Sofonías 3:12, que quiere decir humilde y pobre, son solo los de corazón humilde, que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. Fíjense, tenemos cantidad de ejemplos en la palabra del Señor, como la vida de Abraham. Dios lo prometió que iba a ser parte de muchas naciones, y lo hizo el Señor en el instante. No, pero Abraham, no sé qué pasó ahí, si contendió con Dios,
si se enojó contra Dios o le quiso echar una manita a Dios o quiso aprovechar la oportunidad del consejo de su mujer. Pero ¿sabe una cosa? Abraham se quiso adelantar y tuvo otro hijo llamado Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo, y con eso Dios cumplió lo que le había prometido. Entonces, nosotros tenemos que soportar con paciencia cuando no suceden las cosas como nosotros quisiéramos, ¿no? Necesitamos aprender a nosotros a no contender con Dios ni a forzar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca como creyentes? El esperar en Dios, en seguir buscando a Dios, en seguir hablando con Dios para que Él nos conteste. Esta es la manera en la que nosotros podemos desarrollar mansedumbre. Además, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malvados, ¿sí? Incluso debemos tener conciencia de estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan aplicarnos, son permitidos y utilizados por Dios para la disciplina, purificación y formación de sus hijos. ¿Cómo te sientes cuando a veces alguien te levanta un falso? O cuando alguien te está acusando de algo que no es verdad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Molesto? ¿Con coraje? ¿Te pones a tú por tú? ¿No? Me hizo y le hago. Me dijo y le digo. ¿Cierto? Fíjense, aquí estamos hablando de que cuando nosotros aprendemos a ser mansos ante la presencia del Señor y permitimos y esperamos en Él su respuesta, tenemos que tener presente algo muy, muy práctico. Si Dios me ama, Dios no va a permitir que un malvado se aproveche de mí. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, si Dios me ama, puedo soportar, ¿sí? El rechazo, puedo soportar la acusación, puedo soportar la pobreza, puedo soportar la crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios me ama, Él no dejará que pase yo más de lo que debo pasar para ser disciplinado o para ser purificado o para ser formado a su imagen y a su semejanza. Entonces, aquí está el por qué, ¿sí? Cuando decimos, ¿por qué, Señor, bendices a mi vecino que ni cree en ti? ¿Por qué? Como dice la Escritura, por poco resbalan mis pies al ver el progreso de los impíos, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía una vecina que todos los días se estrenaba. ¿Y saben cómo se lucía? Poniendo la jerga hasta el último de la puerta. Y ahí se estaba, ¿no? Y pasaban los vecinos y, buenos días, vecina, y pues todo el mundo la notaba que estrenaba, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿para qué me trajiste este edificio? Para avergonzarme no tengo ni para el mantenimiento, ¿no? Entonces, y a veces se desconciertan esas cosas porque alguien me dijo que una persona le comentó, pues tú estás peor que yo, y eso que eres cristiana, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros debemos entender el por qué, ¿sí? Por eso debemos preguntar al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué estás formando en mí? ¿Soy muy iracunda? ¿Soy muy alebrestada? ¿No pienso antes de contestar? ¿Soy muy impaciente? ¿Soy muy rebelde? ¿O qué es lo que estás haciendo en mí, verdad? ¿Para qué estás permitiendo estas cosas en mí? ¿No? Una de las cosas que también he aprendido es, cuando nosotros tratamos de defendernos, ¿saben qué? Nos perdemos la oportunidad de que Dios nos defienda. ¿No es cierto que Jesús, cuando estaba en la cruz, se pudo haber defendido?
Él tenía todo el poder de lo alto. Pudieron haber venido huestes celestiales y haberlo liberado de todo el castigo que le estaban dando los seres humanos. Sin embargo, no los utilizó. ¿Saben por qué? Porque él sabía quién era su justicia. También nosotros tenemos que aprender esto. Si nosotros aprendemos a defendernos, o si nosotros siempre estamos a la defensiva, nos vamos a poder perder la oportunidad de que Dios nos defienda, ¿sí? Y Dios es justo, ¿sí? Entonces, ¿para qué me desgasto? Mejor espero en el Señor. La mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada a los creyentes es resultado de su poder. La mansedumbre es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime. Fíjese que en una ocasión nosotros tuvimos un problema aquí en la iglesia y la persona que empezó el chisme y empezó todas las cosas, ella se despidió de nosotros muy amablemente, nos dijo que el Señor ya lo había llamado a otro lado. Después de tiempo nos enteramos que a esta persona lo habían lastimado y estaba sufriendo una parálisis en su cuerpo. ¿Saben que nosotros no nos alegramos? Nosotros estuvimos orando por él y no sabíamos, y después nos enteramos y no nos importó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos aprendido que Dios es justo. Y todas estas cosas que suceden en nuestra vida tienen que ver con la ecuanimidad de nuestro espíritu. No debemos nosotros burlarnos o decir qué bueno que el Señor lo castigó por haberme hecho eso, qué bueno que le pasó lo otro, ¿no? O hay los cristianos muy espirituales que dicen, más Señor, dale más duro, ¿no? Se cree que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, pero esto no es verdad. Cuando nosotros sabemos que tenemos un juez justo, nosotros podemos esperar en Dios. Por lo tanto, la mansedumbre no es un tipo de personalidad, se trata de una actitud de corazón que controla nuestra disposición para con los demás, ¿cierto? Cuando nosotros, ¿cómo adquirimos nosotros o cómo podemos adquirir nosotros la mansedumbre? Solo en la presencia del Señor, hermanos. Solo en la presencia del Señor. Solo clamando al Señor. Es una forma en la que nosotros podemos aprender la mansedumbre. Y yo me quedo sorprendida de cuántos pasajes hay en la Escritura que hablan acerca de ser mansos. En el pasaje de Santiago 1:21 aparece en contraste con los celos amargos y la contención. Esto es contrario a la mansedumbre. Dice, en los escritos de Mateo, de Pedro y de Pablo se denota una consideración hacia otros. En vez de que tú te enojes contra la persona, di, tal vez esta persona yo la herí con mis palabras, con mis acciones o con mis actitudes. Por eso reacciona así contra mí. Tal vez está pasando por una enfermedad, tal vez está enojado porque se siente enfermo. O sea, nosotros tenemos que aprender a tener consideración hacia otros, sobre todo en cuanto a controlar nuestra propia ira, ¿sí? Cuando pasamos por situaciones difíciles, debemos aprender a controlar nuestra ira. ¿Cuántos de nosotros no reaccionamos cuando tenemos ira aventando los trastes, azotando las puertas, diciendo malas palabras? Todas estas cosas necesitan ser cambiadas en nuestra vida. Y por eso es que Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para que nosotros aprendamos a controlar nuestra ira. Por la cantidad de pasajes que encontramos en las Escrituras, podemos darnos cuenta que es el interés de Dios que sus hijos practiquen la mansedumbre. Fíjense, no están escritos estos pasajes nada más porque sí, sino porque Dios está interesado en que nosotros como hijos suyos nos parezcamos a Él y tengamos y practiquemos la mansedumbre.
Y por si no fuera poco, también Él nos hace ver los beneficios de una persona mansa, ¿sí? ¿Por qué? Para que nosotros estemos atentos a practicar la mansedumbre en nuestra vida diaria. Y vamos a ver los beneficios de la mansedumbre. Dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Fíjese, ¿vale la pena ser manso? No los estoy muy convencidos. La Biblia dice que los mansos se recrearán con abundancia de paz. Oiga, de veras que a veces empezamos conflictos en nuestras relaciones, así que se vuelven la locura, ¿no? Y fíjense, cuando hay un manso en la familia, cuando hay un manso en la relación, el Señor promete que nos recrearemos en abundancia de paz. Otro de los beneficios de la mansedumbre es que los mansos serán encaminados por Dios o dirigidos por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dejamos enseñar por Él, ¿ok? Otro de los beneficios de la mansedumbre es que los mansos serán enseñados en su carrera por la vida, ¿sí? El Señor nos va a decir por dónde. Si tú eres obediente a Dios, si tú tienes fe en Dios, si tú eres humilde ante la presencia del Señor, el Señor te va a ir guiando y te va a ir diciendo por dónde debes caminar, ¿ok? Dice, otro de los beneficios es que los mansos hallarán descanso para sus almas. O sea, una persona que es mansa sabe mantener las relaciones sin conflicto, ¿ok? Dice, los mansos serán salvos. Fíjense, esos son los beneficios de aprender a ser mansos, ¿ok? Entonces, ¿valdrá la pena empezar a trabajar en la mansedumbre? Sí. Acordémonos que la mansedumbre es principalmente para con Dios. Y la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos están trabajando en dar fruto del Espíritu Santo? Amén. Para eso han sido todas estas cualidades de carácter, para que nosotros empecemos a trabajar en nuestro carácter y nos parezcamos cada vez más a Dios y demos el fruto que los que nos rodean necesitan tomar de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a aprender a orar por los que nos ofenden, por los que nos hacen mal. Y vamos a bajar la guardia y vamos a dejar que el Señor nos defienda. Y vamos a decirle al Señor, Señor, hasta aquí no he sido un manso, pero yo quiero pedirte que me ayudes. Vamos a pedirle, pídale con sus propias palabras. Pídale con sus propias palabras. No se oye. Hable con el Señor, hable con el Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús por este tema. Te agradecemos, Señor, porque si tú nos mandas ser mansos, es porque podemos hacerlo con tu ayuda. Tu Hijo Jesús dijo que si separados de Él no podemos hacer nada, y es
desierto, pero junto a Él podemos hacer cualquier cosa que tú nos mandes. Yo te suplico, Señor, que pongas disposición y disponibilidad en cada uno de los que estamos aquí para hacer tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a llegar, ayúdanos a lograr. Por favor, Señor, y te pido que mientras nuestro carácter es formado, tú nos protejas de cualquier ataque, Señor, del enemigo, sea mental, físico o emocional. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Quiero decir que mansos es diferente a mensos. Y quiero decirles que un manso no es nada menso. Es una realidad. De hoy en 8, los que se quedan a comer, traigan para ustedes un poquito más. ¿Para qué? Para invitar a los que van a estar llegando de otros lugares. ¿Está bien? Traigan esa bendición. Vamos a pedirnos, Señor, gracias en el nombre de Jesús por permitirnos esta reunión, por permitirnos saber más de tus palabras. Ha quedado muy claro el tema de hoy y te lo agradecemos. Te suplicamos, Señor, que durante esta semana no falte comida, no falte bebida, no falte la protección de tu Espíritu y sobre todo que no falte tu presencia en nuestros hogares, en nuestras labores, en la escuela, que nunca falte, y que el redarguir de tu Espíritu Santo sea a cada momento, Señor, sobre nuestra vida, sabiendo que el redarguir del Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.